Hoy vamos a hablarles sobre cómo Singapur se ha convertido en un modelo único en la gestión de políticas monetarias y fiscales. Este país, con una economía altamente abierta, ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica y un crecimiento sostenible, adaptando sus estrategias para enfrentar diversos desafíos globales a lo largo de las décadas. Desde finales de los años 90, pues Singapur ha implementado una estrategia única en su política monetaria liderada por la Autoridad Monetaria de Singapur, MAS por sus siglas en inglés, es decir, MAS, que a diferencia de muchos países que manejan las tasas de interés, pues la MAS se enfocó en gestionar el tipo de cambio, estableciendo una banda de fluctuación que le permite controlar el valor del dólar de Singapur con respecto a otras monedas. Durante la crisis asiática de 1997, a pesar de que Singapur no fue severamente afectado, la MAS permitió que el dólar de Singapur se devaluara de manera controlada, lo cual esto ayudó a apoyar las exportaciones y restaurar la competitividad del país. Esto se tradujo en la recuperación económica que seguiría en los años posteriores. Entre 2001 y 2006, la MAS adoptó una política de flexibilización, permitiendo que el tipo de cambio se apreciara levemente. Esto fue esencial para manejar los shocks externos y facilitar la recuperación tras la crisis de la epidemia del SARS en 2003, que esto fue un virus que se propagó rápidamente. Esta política de flexibilización ayudó a controlar la inflación y fomentar un entorno propicio para la inversión. Ahora bien, con la crisis financiera global de 2008, nuevamente la MAS permitió una depreciación controlada del dólar de Singapur dentro de su banda de fluctuación para mitigar el impacto negativo de la caída global de la demanda. Esto para mostrar así la efectividad y adaptabilidad de su régimen de tipo de cambio. Ahora bien, la política fiscal de Singapur también se ha transformado significativamente durante este periodo, pues a finales de los años 90 el gobierno lanzó un paquete de estímulo para contrarrestar los efectos de la crisis asiática. Estos implementaron reducciones de impuestos y aumentos en el gasto público, enfocándose en infraestructura y programas sociales que generaron empleo y revitalización de la economía. El énfasis en un sistema educativo de alta calidad y en incentivos para atraer inversión extranjera, esto contribuyó enormemente al fortalecimiento de la economía de Singapur. Para el año 2004, el país se había reposicionado como un centro financiero global. Se introdujeron políticas fiscales que priorizaban la inversión en infraestructura y la innovación tecnológica, destacando, por ejemplo, el Fondo de Innovación y Productividad, que promovía sectores avanzados como la biotecnología y la tecnología financiera. Ahora bien, en respuesta a la crisis financiera global del 2008-2009, el gobierno implementó lo que se llamaba el Resilience Package, que fue un ambicioso plan de estímulo económico que representaba aproximadamente el 6% del PIB. Este paquete incluía subsidios a empresas y programas para proteger el empleo como el Jobs Credit Scheme, que ayudó a evitar despidos masivos. Entonces, podemos decir que gracias a la eficiente gestión de las políticas monetarias y fiscales, Singapur logró recuperarse de la recesión económica global para finales de 2009. Estas acciones no solo estabilizaron su economía, sino que también ayudó al país a ser considerado como uno de los países más competitivos del mundo, atrayendo inversiones extranjeras directas y reafirmando su estatus como centro financiero global. El enfoque proactivo del país, combinando la flexibilidad en el manejo del tipo de cambio y unas políticas fiscales orientadas al crecimiento, esto ha permitido al país no solo superar la crisis, sino también destacar en el competitivo panorama económico mundial. Desde el año 2011, Singapur ha apostado por estrategias a largo plazo que han consolidado su liderazgo en el continente asiático. Esto incluye un enfoque constante en la diversificación económica, inversiones significativas
tanto en el campo de la innovación como en el campo tecnológico y el desarrollo de infraestructuras de carácter sostenible. En cuanto a su política fiscal, el gobierno de Singapur lanza en el 2014 el programa titulado Smart Nation, que posicionó a Singapur como un referente tecnológico importantísimo tanto dentro como fuera de la región. Esta iniciativa aumentó significativamente la satisfacción con los servicios digitales, alcanzando nada más y nada menos que un 86% para el año 2020. Esto permitió diversificar fuentes de ingresos mediante impuestos inclusivos, abordando desigualdades sociales. Por otro lado, y durante la pandemia de COVID-19, Singapur implementó medidas fiscales de carácter expansivo. Esto incluía paquetes de estímulos equivalentes al 19% de su PIB. Programas como el Job Support Scheme protegieron empleos y además mantuvieron la estabilidad económica. En paralelo, el MAS relajó el tipo de cambio y redujo las tasas de interés para respaldar la recuperación. Estas medidas garantizaron sin duda alguna la estabilidad económica y a la vez aseguraron la liquidez en los mercados. Tras la pandemia, el desafío global se centró en controlar la inflación. El MAS endureció su política monetaria, logrando un equilibrio entre estabilidad y también crecimiento. Fiscalmente, Singapur adoptó medidas progresivas, como eran los impuestos sobre bienes de lujos, utilizando estos ingresos para invertir en su infraestructura y también en sus servicios públicos. Esto logró fortalecer su atractivo una vez más como destino de inversión. Al compararlo con sus vecinos regionales, como son Indonesia y Malasia, se observa un contraste de más interesante. Por ejemplo, Indonesia, con una población mucho mayor a Singapur, prioriza políticas fiscales expansivas como subsidios para estimular el crecimiento interno, mientras que Malasia se enfoca en reformas fiscales orientadas a aumentar la recaudación. Aunque ambas naciones han avanzado en fortalecer sus economías, enfrentan importantes desafíos para equilibrar el crecimiento interno y la sostenibilidad a largo plazo. Singapur, por el contrario, ha adoptado un enfoque más conservador y estratégicamente balanceado, utilizando excedentes fiscales no solo para afrontar crisis, sino también para invertir en sectores claves como la tecnología verde o la educación de calidad. Esta capacidad para anticiparse a las tendencias globales y mantenerse competitivo ha sido esencial para su éxito regional. Un ejemplo de esto lo encontramos en el presupuesto del año 2023, que presentó un superávit del 0.7% de su PIB. Esto incluía transferencias directas a hogares vulnerables y ajustes graduales del GST al 8% con una proyección al 9% para el año 2024. De cara al año 2030, Singapur tiene planes extremadamente ambiciosos para convertirse en un referente mundial, tanto en economía circular como en tecnologías limpias. Entre sus objetivos están principalmente reducir drásticamente las emisiones de carbono, fomentar industrias verdes y seguir fortaleciendo su posición como un importante hub financiero y tecnológico para el continente asiático. Estas proyecciones se sostienen en la visión estratégica y la capacidad del país para responder a desafíos globales sin comprometer su importante estabilidad económica. Por otro lado, y si lo comparamos con países como Venezuela, el contraste es extremadamente significativo. Mientras Singapur ha logrado diversificar su economía y establecer una hoja de ruta clara hacia el futuro, Venezuela ha enfrentado graves problemas estructurales derivados principalmente de su dependencia del petróleo y también de la falta de políticas económicas de carácter sostenible. Desde el año 2011, de hecho, cuando Venezuela ya comenzaba a sentir los efectos de la caída en los precios del crudo, las políticas públicas no lograron adaptarse a la nueva realidad global. En lugar de diversificar su economía o fomentar la innovación, el país experimentó un deterioro en sus capacidades productivas y una crisis social sin precedentes. Podemos decir que este contraste entre ambos países subraya la importancia de la planificación estratégica a largo plazo. Mientras Singapur proyecta un futuro de estabilidad, innovación y sostenibilidad, hacia el año 2030, Venezuela enfrenta el reto de rediseñar su modelo económico, político y social para superar sus crisis recurrentes. Este es un recordatorio de que las decisiones tomadas el día de hoy con visión y adaptabilidad son las que determinan el éxito o el estancamiento de las naciones en el largo plazo.